fue la explosión más grande que jamás ha resistido la faz de la Tierra. Ocurrió en junio de 1908, es decir, ha pasado un siglo y seguimos con las mismas incógnitas. Todo tipo de teorías, cada una con sus defensores y detractores. Da la impresión de que la gente normal y corriente, como ustedes, como nosotros, nunca va a saber exactamente qué pasó en la taiga siberiana hace tanto tiempo. El enigma Tunguska, así se le llamó. Además fue tal la explosión que quedaron arrasados decenas de hectáreas de árboles completamente volcados, ¿verdad?, por el suelo, por esa explosión que no se sabe muy bien por qué fue. Teorías de todo tipo, desde meteoritos hasta objetos volantes no identificados. Tuvo que ser una gran luminosidad la que emitió aquella explosión, porque se decía que a muchos miles de kilómetros de la taiga siberiana se podía leer el periódico incluso de noche. Bueno, se habló incluso también de rayo de la muerte, posibilidades de armas nuevas intentando ponerse en marcha mucho antes de la Primera Guerra Mundial. Lo cierto y verdad es que en las cercanías de Tunguska y de Irkutsk, mucha gente decía que había sentido un gran calor, incluso quemaduras. Se habla de algunos muertos que jamás fueron identificados. En fin, leyenda y verdad. Un siglo después, el enigma Tunguska, el expediente de este gran meteoro, explosión, antimateria, lo que ustedes quieran, sigue más abierto que nunca. A las 7:14 de la mañana del 30 de junio de 1908, una enorme bola de fuego explotó sobre el cielo de la desierta región siberiana de Tunguska. La deflagración tuvo la potencia de 1000 bombas atómicas como la de Hiroshima, devastando un área mayor que cualquier provincia española y levantando una nube en forma de hongo de 80 kilómetros de alto. La zona en la que cayó el objeto, en el valle del río Tunguska, estaba escasamente poblada por los tunguses, pueblo nómada de origen mongol, dedicado al pastoreo de renos. Uno de ellos, Sergei Semenov, que vivía a 70 kilómetros del lugar de la explosión, nos dejó su relato de lo ocurrido. A la hora del desayuno yo estaba sentado cerca del puesto comercial de Banavara, mirando al norte. De repente, vi que directamente al norte, sobre la ruta Onkol de Tunguska, el cielo se abrió en dos partes y apareció fuego. La grieta en el cielo se hizo más grande y toda la parte norte se cubrió de fuego. De golpe sentí tanto calor que se me hizo insoportable. Del lado norte, donde estaba el fuego, vino una fuerte ola de calor. Me quise quitar la camisa y tirarla lejos, pero entonces los cielos se cerraron y se escuchó una fuerte explosión. Fui arrojado a varios metros de distancia. Perdí el sentido por unos instantes, pero entonces mi mujer salió y me llevó a la casa. Después de eso se oyó un ruido, tal como si grandes rocas rodaran unas contra otras. La tierra tembló, y cuando caí al piso apreté mi cabeza contra el suelo, porque temía que me cayeran piedras encima y me golpearan. Cuando el cielo se abrió, un viento ardiente pasó entre las casas, como el que sale de la boca de los cañones, dejando surcos en el suelo y destruyendo los sembrados. Muchos de los supervivientes murieron a los pocos días por causa de extrañas enfermedades. Durante años se pensó que la población había quedado afectada por radiación nuclear, habiendo sido descritas mutaciones en los hijos de los nativos y en los animales. Se suscita la posibilidad de que lo que afectaba a los nativos de la zona era una enfermedad que les cubría de pústulas y mataba a familias enteras. A 600 kilómetros del lugar de la explosión, el ferrocarril transiberiano estuvo a punto de descarrilar a consecuencia del temblor de tierra, que pudo sentirse en la igualmente lejana San Petersburgo. En toda Europa, los cielos nocturnos se vieron inusualmente iluminados, hasta el punto de que en Londres se podía leer el Times sin necesidad de iluminación artificial. En toda Europa se registraron ondas sísmicas parecidas a las de un terremoto, así como diversos trastornos en el campo magnético terrestre. Más tarde, los meteorólogos hallaron en los registros de sus microbarógrafos que las ondas atmosféricas producidas por la detonación habían dado 2 veces la vuelta a la Tierra. Cuando tuvo lugar el fenómeno de Tunguska, en Rusia se iniciaba un periodo de grandes inquietudes políticas, y la prensa nacional no dio ningún relieve a lo que se consideró como un hecho sin importancia en un lugar remoto del imperio.
A pesar de la naturaleza excepcional del suceso de Tunguska, las noticias sobre el mismo permanecieron enterradas en las redacciones de los diarios locales siberianos hasta 20 años después. Cuando Leonid Kulik se convirtió en 1927 en el primer científico en llegar a la zona de la explosión, se encontró con un espectáculo estremecedor. 2000 kilómetros cuadrados de devastación y árboles derribados por doquier, pero ningún cráter. En sus memorias, Kulik escribió: «No me puedo imaginar realmente toda la grandiosidad de esta caída excepcional. Desde aquí, desde nuestro punto de observación, no se ven síntomas de bosque. Todo está derribado y quemado alrededor. A esta área muerta se aproxima un bosque joven de 20 años. Da miedo ver a estos gigantes de 80 centímetros de diámetro, quebrados por la mitad como si fueran cañas». Buscó los restos del presunto meteorito que había causado el desastre, pero no halló nada. Entonces, ¿qué había causado la explosión? Un siglo después, nadie ha dado aún con la solución al enigma. Las hipótesis que se han barajado van desde la más aceptada, la entrada en nuestra atmósfera de un meteorito o un cometa, hasta otras más extrañas, como antimateria o un pequeño agujero negro. Incluso ha habido quien ha hablado de naves extraterrestres o pruebas nucleares en la antigüedad. Sea como fuere, el nombre de Tunguska sigue escrito con letras de oro en el libro del misterio, constituyendo al mismo tiempo una amenaza que nos plantea la posibilidad de que ocurra algo similar en el futuro y una invitación a comprender mejor el complejo universo que habitamos. Iba a decir a la sombra, pero no, más bien alrededor de este árbol centenario, como si estuviésemos en torno a un icono sagrado. Vamos a empezar nuestro debate y de verdad que es un placer y un honor tener invitados en este último programa de la tercera temporada, tercer año de Cuarto Milenio, para hablar de un asunto que desde luego siempre nos ha generado inquietud, ¿no? Desde niños prácticamente, siempre que uno veía los viejos libros de cualquier misterio, se ponía 30 de junio 1908 Tunguska, una explosión que parecía atómica o incluso más grave, como si fueran naves siderales las que hubiesen estallado en ese lugar remoto. Luego uno evidentemente va cribando la información y al final se queda con muchas dudas, porque quizá lo más extraordinario de Tunguska es que los investigadores, después de un siglo, no se ponen de acuerdo o tienen diferentes teorías. Les pongo un ejemplo. En el año 2004, lo tengo aquí apuntado, el 10 de agosto del 2004, la agencia EFE emitía un teletipo en el que se decía que un grupo de investigadores había encontrado pruebas científicas de que aquello era un origen tecnológico y desconocido. Evidentemente luego se quedó en nada. Mito, leyenda, verdad, vamos a pasarlo bien, vamos a aprender algo sobre uno de los grandes enigmas de la historia. Para eso tenemos a un científico y es un placer tenerle aquí. Él es Alfredo Tiemblo, profesor de investigación del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Instituto de Física Fundamental y ha sido presidente de la Real Sociedad Española de Física, de la que tiene la medalla de oro, y está aquí con nosotros para explicarnos muchas cosas. Don Alfredo Tiemblo, buenas noches, bienvenido. Encantado, buenas noches. Santiago Camacho, no hace falta presentarle, ya le conocen, está absolutamente ensimismado con el tema de Tunguska y yo no sé qué opinión es la tuya en concreto. ¿Alguna de las hipótesis te convence más, de las que más o menos estiran, Santi? La verdad es que lo que me fascina precisamente es que todas las hipótesis están abiertas. Es un tema que a día de hoy sigue suscitando mucha controversia. De hecho, hay defensores del meteorito, defensores del cometa, defensores de otras cosas un poco más extravagantes, y todos encuentran peros o encuentran objeciones a las demostraciones o a la hipótesis de sus, entre comillas, adversarios. Con lo cual, me parece un tema absolutamente fascinante y un genuino misterio. Oye, quiero felicitar a nuestros compañeros de documentación, Belén y Marta, porque han conseguido algunos planos, algunas imágenes, algunas filmaciones antiguas de expediciones a Tunguska, de la desolación, que a mí por lo menos me han puesto la piel de gallina. Un gran trabajo, y además es que son imágenes que nunca se habían visto en nuestro país, proceden directamente de la antigua Unión Soviética y pues bueno, yo creo que es un documento histórico de primer orden. Pues felicidades, claro que sí, gracias por estar con nosotros con trabajos de este tipo que sé que también le ilusionan
y le motivan a nuestro querido amigo, a nuestro compañero, al presidente de la Sociedad Astronómica de España y director del Observatorio de Almadén de la Plata, en la Sierra Norte de Sevilla. Ya lo conocen, Miguel Gilarte, buenas noches. Buenas noches, ¿qué? Oye, fue un meteorito, Miguel, para ti. Imagino que a ti te ha entusiasmado el tema de Tunguska, como a todos los que hemos tenido inquietudes, ¿no? Pues sí, yo pienso que realmente fue un meteorito o tal vez un cometa. Yo creo que mejor fue un cometa. ¿Qué diferencia? ¿Por qué? Para que la gente lo... Bueno, los asteroides lo que ocurre es que son rocas muy grandes que están hechas generalmente pues, de rocas y en el interior de hierro, ¿no? Entonces un asteroide cuando estalla, un asteroide grande, pues siempre deja algún resto sobre la superficie, ¿no? Si no un cráter, pues restos, meteoritos. Pero una bola de hielo, que puede ser una parte de un cometa, pues como fue la explosión de Tunguska, como se ha dicho, de 1000 o 1200 bombas atómicas, pues lo más probable es que no deje resto ninguno. Claro, no hay restos, y estamos hablando para todo el mundo. Muchos jóvenes esta misma noche, se están encontrando por vez primera con imágenes de este misterio, y están ya especulando. Quizá lo más raro es llegar hasta allí, las primeras expediciones, y claro, no encontrar el gran cráter, ¿no? Alfredo, quizá esto sea lo más extraño desde el punto de vista de lo habitual. Llegar allí, ver restos y ver un gran cráter, ¿no? Imagino que sería lógico, pero nunca se encontró. No, si la explosión fue en altura, no necesariamente. La idea de un fragmento de un cometa, yo creo que desde el punto de vista físico es probablemente la más aceptable, porque implica una estructura interna, digamos, especialmente frágil, y por tanto favorece la idea de una explosión en altura, que es lo que a partir de las imágenes parece sugerirse. De todas maneras, a mí me parece que este es de ese tipo de debates que siempre estará abierto, porque en ciencia llegar a conclusiones inequívocas significa de alguna forma reproducir los fenómenos. Los fenómenos astronómicos no son reproducibles y desde luego esto como experimento no sería pensable. Yo creo que siempre estará abierto. Alfredo, una cosa interesantísima, y es que explosión en altura, para que todo el mundo lo comprenda, ¿qué quiere decir? Que aquello a un nivel sobre esos bosques de Tunguska hizo una gigantesca deflagración, que ese calor o esa energía tumbó y calcinó los árboles, pero no cayó nada a tierra. No, sí, pudieron caer fragmentos, por supuesto, porque, claro, una colisión de esta naturaleza es prácticamente un impacto, y en un impacto, naturalmente, la masa es fundamental, pero es mucho más importante la velocidad. Vamos, mucho, depende, claro, naturalmente de la masa, pero la velocidad es muy importante, porque como probablemente es del dominio público, la energía cinética de un objeto es el producto de la mitad del producto de la masa por la velocidad al cuadrado. Por tanto, la velocidad es fundamental. Y claro, cuando uno habla de velocidades como pueden ser las de pues, la propia Tierra en su órbita alrededor del Sol, va, si no recuerdo mal, a unos 30 kilómetros por segundo, una cosa así, que eso deben ser algo así como 100.000 kilómetros por hora. Entonces, si se encuentra con un objeto, admitiendo que estuviera parado, que no puede estar, ya la velocidad relativa, que es la que cuenta, sería de 100.000 kilómetros por hora. Entonces, un frenado tan brusco supone que toda esa energía se tiene que transformar ¿en qué? En lo único en lo que puede transformarse, es decir, en calor. Un calor enorme. Entonces, dependiendo de la constitución que tuviera aquel objeto, ese calor lo experimenta ya al entrar en la atmósfera y puede actuar dentro de su estructura creando, es decir, hasta he leído hipótesis, a mi juicio un tanto aventuradas, de pensar que había deuterio y que fue una especie de bomba de hidrógeno natural. A mí esto me parece un poco traído por los pelos, pero en cualquier caso, mientras no conociendo la estructura interna del objeto, es muy difícil imaginar qué es lo que pudo ocurrir. Yo creo que eso será siempre un problema abierto. Pero hemos traído algunas imágenes, esto hay que decirlo, era idea de Baxter y Atkins. Ellos comparaban, que yo sepa por vez primera, algunas fotografías de cómo habían quedado los árboles después de Hiroshima y Nagasaki. Algunos árboles parecían auténticos postes de telégrafos, otros se fotografiaban en un mismo sentido, el ramaje, la hojarasca había sido exterminada por completo, quedaban ahí como testigos. Extrañó mucho en Tunguska, según las expediciones y los documentos, que en el epicentro muchos de los árboles quedasen perfectamente en vertical y solo alrededor. ¿Esto tiene explicación? ¿Tiene algún sentido? Sí, puede tener la explicación de un onda de choque que justo en el punto del impacto, pues digamos, actúa verticalmente.
mientras que al alejarse va actuando como un abanico que va tirando las cosas, puede tener explicación. De todas maneras, es decir, una explosión de esa intensidad yo creo que puede dar resultados absolutamente sorprendentes, ¿eh? Pero vamos, a mí me parece que sí que sugiere justamente eso. En el mundo de la física, cuando se habla de Tunguska, ¿se descarta, es una cosa extraña, se tiene claro que es un meteorito, o hubo un tiempo, Alfredo, donde quizás se especularon otras posibilidades más extrañas? ¿O siempre se ha tenido claro más o menos por dónde iban los tiros? Yo creo que en el mundo de la astronomía, de la astrofísica y de la física, yo creo que siempre se ha tenido claro que es un meteorito. Vamos, un meteorito no. Un objeto, que puede ser un meteorito o un fragmento de un cometa. A mí, como he dicho al principio, me parece más verosímil un fragmento de un cometa, porque claro, es una explosión en altura, luego debe uno pensar en algo que tenga una naturaleza más o menos disgregable. Y aquí, salvo mejor opinión de mi colega, me parece que sí tenemos evidencia de que los cometas tienen una estructura más fácilmente disgregable que un meteorito rocoso. Eso por un lado. Luego se han dicho muchas cosas. Hasta he oído hablar de antimateria. Es lo que le iba a preguntar, Alfredo, antimateria, que yo desde luego no sé exactamente bien a qué se refiere eso, pero bueno, hubo hasta libros. Antimateria, sí. Como si el universo hubiese encontrado nuevas fronteras y ¡pum!, le tocó a Tunguska. Bueno, vamos a ver. La antimateria es una especie de objeto recíproco de la materia, me explico. Todos estamos familiarizados con la idea de lo que es un electrón, la partícula elemental que está en la corteza de los átomos, en el centro del núcleo, constituido por protones y neutrones, y la parte exterior, que es la responsable, entre otras cosas, de la actividad química por electrones. El electrón es una partícula de masa muy ligera y con carga negativa. Pues bien, existe un objeto absolutamente análogo, absolutamente no, pero esto nos llevaría muy lejos, pero con carga positiva. Ahora bien, la propiedad esencial que tiene eso que se llama positrón y que se puede llamar el antielectrón, es la antimateria del electrón, es que cuando un electrón y un positrón se encuentran, se aniquilan mutuamente, desapareciendo toda su masa en forma de radiación, o sea, de energía. Es decir, es un proceso de desmaterialización absoluta. Por lo tanto, como rendimiento energético es el proceso de mayor rendimiento energético que cabe imaginar. Si la antimateria fuera abundante, evidentemente el universo no existiría, no sería posible la vida. De hecho, la antimateria se puede considerar casi como un producto artificial, porque se produce en pequeñísimas cantidades, ¿se produce realmente? En colisiones nucleares, en los aceleradores, eventualmente en algún rayo cósmico de alta energía puede producir también antimateria, pero siempre en mínima cantidad, que además desaparece inmediatamente, porque en cuanto encuentra su partícula recíproca, desaparecen en forma de radiación. Entonces, imaginar una cantidad, digamos, aunque no haría falta mucha cantidad, suficiente de antimateria como para garantizar una trayectoria, yo excluiría eso. Sin embargo, qué bonito quedaba, hay que decirlo, ¿eh? En las hipótesis, yo recuerdo de niño, claro, tenía 11 años, ¿no?, cuando leí un libro que marcó mi vida, claro, de alguna forma, si no, estoy seguro que no estaría ahí, pero la explosión de Tunguska, daban los datos y una hipótesis era antimateria, entre interrogantes, claro, uno se quedaba antimateria. Y con auténticos científicos uno comprende que eso tiene un porqué, pero desde luego muy alejado de lo que pudo pasar. Ahora bien, Santiago, algunas fotos de las últimas expediciones, porque este es otro tema. Ha habido varias expediciones, dejan imágenes, hombre, muy poéticas, ¿no? Decíamos aquello de que parece que es la escena de un crimen y que la Siberia, la taiga siberiana, ha sido la víctima, ¿no? Y aún quedan restos. Pues sí, la verdad es que quedan restos. Hay que buscarlos porque el bosque de Tunguska ahora mismo es muy frondoso. Ha crecido de nuevo. Ha crecido de nuevo con un vigor absolutamente renovado y entre lo que es un bosque tupido actualmente, lo que vuelve a ser un bosque tupido, pues quedan los esqueletos de los que fueron los árboles que quedan allí. Hay periódicamente expediciones científicas, aunque ya hablar de expediciones ha perdido el halo romántico, porque Tunguska, por ejemplo, a día de hoy es un sitio de atracción para los pescadores, por ejemplo,
porque en los ríos de Tunguska se pescan, ahí tenemos unos ejemplares de un tamaño también bastante considerable y bastante más Algunos importante. pensarán, dentro de la leyenda urbana, ¿no tendrá que ver esto con la energía? Se ha hablado, se ha hablado de que efectivamente ese crecimiento inusitado de los árboles y de los peces en este caso podía tener alguna relación con el meteorito. Pero se ha encontrado algo, las últimas expediciones se han encontrado porque en los últimos 15 años algunos teletipos, agencias, incluso antes de la caída del telón de acero, hablaban: descubierto por fin el misterio de Tunguska. Eso ha pasado. Y todos eran distintos. Sí, eso ha pasado varias veces. Ha habido expediciones que afirman haber encontrado el cráter, que a día de hoy sería un lago que precisamente recogiendo testimonios antropológicos de los tunguses, pues no habría estado allí en tiempos remotos y sería un lago de reciente creación. El problema es que llegan los geólogos y llegan los botánicos y estudian la flora de los alrededores y estudian el lecho del lago y dicen que no, que el lago es tan antiguo como el resto del terreno circundante. Ha habido quien ha afirmado encontrar restos del presunto ovni o del presunto aparato que luego han resultado ser restos de investigaciones petrolíferas que también se han llevado a cabo en la zona y que bueno, pues dejaron allí los obreros o los operarios que estuvieron. Fotografías de pequeños corpúsculos así como de hierro, que claro, depende del pie de foto que se le ponga, pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero que bueno, magnetita. Eso se lo trajo Kulik. Kulik se trajo dos grupos de muestras que son muy interesantes. Una de ellas se corresponde a la magnetita, que era muy común en la zona y que podía haber procedido del meteorito. Luego los miembros de una expedición posterior descubrieron que las muestras de Kulik estaban contaminadas por otro meteorito que había caído. Lo que sí es interesante son una especie de canicas, de corpúsculos de vidrio, de silicio vitrificado, que lógicamente por su formación, por su forma, se tenían que haber formado probablemente en el aire y a grandes temperaturas, lo cual sí que es una de las cosas que esgrimen los defensores del meteorito rocoso, es decir, que aquello directamente parte del material que lo formaba se vitrificó, se disgregó y sería esas canicas que han encontrado algunas expediciones. Pero todo está en el aire, no es una prueba concluyente. Nunca mejor dicho, lo de todo está en el aire. Miguel, otra teoría, otra hipótesis que va casi con lo espacial, con lo astronómico y que se adjuntaba a las clásicas, ¿no? Un agujero negro. Eso tiene muy pocas posibilidades. Yo creo que todas las posibilidades... ¿Pero qué sentido tenía decir eso? ¿Qué sentido tenía imaginar esa hipótesis? Se han barajado 80 posibilidades diferentes 80 o más. Hay posibilidades de todos los tipos, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que decía Santi, él se refería al lago Checo. Sí. El lago Checo está a unos 8 kilómetros del impacto. Y allí hay unos investigadores italianos desde hace algunos años y están comprobando si ese lago es un lago de impacto o un lago natural. De momento han encontrado que el lago tiene una forma cónica que es típico de un impacto. Sin embargo, los lagos normalmente tienen el suelo liso. Ya he encontrado material que tiene una densidad muy alta y eso puede ser de material extraterrestre, sí, de algún asteroide o de parte de un cometa, porque recordemos que un trozo de cometa no solamente está hecho de hielo. Entonces, ellos vuelven este año para investigar, profundizar en el lago. El lago tiene 50 metros de profundidad y quieren meterse ahí abajo a ver si encuentran algún material. Y además el lago es muy alargado, tiene unos 700 metros por 400 metros y parece que coincide con la trayectoria de aquel objeto, ¿no? Porque parece ser que el objeto no cayó de forma vertical, sino que algunos testigos afirman que eso tenía pues un ángulo de unos 30 grados con respecto al horizonte, ¿no? Entonces digamos que esa es la única prueba, no fehaciente todavía porque no se sabe con seguridad, ¿no? Pero sería el único lago o el único cráter de impacto que puede existir, pero hay que esperar a las investigaciones, ¿no? De todas formas, todas las posibilidades o una gran parte de las posibilidades se las lleva el cometa, o el asteroide, ¿no? Pero tengamos en cuenta que todos los años entran en la Tierra 200.000 toneladas de material extraterrestre. 200.000 toneladas. Esto es un peso importante, ¿eh? Y además, por lo menos una vez al mes existen explosiones como si fueran de bombas atómicas en la alta atmósfera.
Y esto no lo digo yo, esto lo saben los satélites que están girando alrededor de la Tierra. Como de bombas de la potencia, sí, como de la bomba de Hiroshima, Hiroshima, por ejemplo, ¿no? Y esto es de asteroides que entran, que tienen, bueno, pues tienen unos diámetros de varios metros suficientes para ocasionar estas explosiones, y lo detectan precisamente los satélites que están girando alrededor de la Tierra, y que esos satélites están hechos para detectar explosiones atómicas en la Tierra, incluso lanzamiento de misiles balísticos, ¿no? O sea, esto es una realidad. O sea, por eso digo que hay muchísima posibilidad de que sea o bien un fragmento de cometa o que sea un fragmento de asteroide. Pero hay un dato importante, y es que el día 16 de junio, esto ocurrió el día 30, pasó un cometa que se llama el cometa Encke. Este es el cometa que tiene el periodo más corto de rotación alrededor del Sol. Y hay cometas que, bueno, que tienen decenas de años, cientos de años, miles de años, millones de años, o el Sol coge y lanza el cometa fuera del sistema solar, que a lo mejor lo manda a otro sistema solar, y nosotros estamos recibiendo cometas de otro sistema solar. Pero este es el que tiene el periodo más corto. Entonces, el cometa Encke es un cometa que tiene 3 kilómetros de diámetro, y cada vez que pasa un cometa cerca del Sol se va disgregando. Y hemos observado como algunos cometas se rompen y dejan unos trozos enormes por el espacio. Pero la gran pregunta, Miguel, es si se han encontrado esos trozos. Las diferentes expediciones que buscan han encontrado algo, pero ni siquiera una mísera... Pero es que estamos hablando, Iker, de que eso fue un trozo del cometa. Fue un trozo de hielo del cometa, entonces es difícil encontrar algo. Estamos hablando que si fuera algo rocoso o algo de hierro, pues tendríamos más oportunidad de encontrar algo, pero en ese caso no. Pues ahora os invito a conectar directamente este tema con España. Evidentemente, seguramente no estamos hablando de lo mismo, pero es verdad que hacia mediados de los 90 se habla de algún otro impacto que además causó expectación, sobre todo en Galicia. Investigaciones de un lado, de otro, no se sabía, se decía, se ocultaba incluso. Vean este lugar, vean estas imágenes, es la Sierra de Outes, y ahora mismo viene un compañero para sacarnos de dudas. ¿Qué pasó con este, entre comillas, claro, Tunguska español? Se incorpora a nuestra mesa sobre el desastre de Tunguska, pero que ahora también se amplía en sus conceptos, un querido amigo. Hace muchos años que nos conocemos y lleva muchos años buscando también y buceando en la España mágica ancestral, y ahora está de redactor en una revista que también queremos. Año Cero. Miguel Pedrero, bienvenido a la Nave del Misterio. Encantado de estar aquí, Iker. Miguel, Sierra de Outes, año 94, si no me equivoco. Sí. Y para hacer un nexo, ¿no? Para que la gente vea que de vez en cuando pasan cosas que pueden hilar asuntos que parecen muy lejanos, 100 años. Bueno, pues en el 94 habrá que preguntarse qué hace Pablo Villarrubia, nuestro compañero, vagando por estos bosques. ¿Qué había de interesante aquí? ¿Qué pasó aquí, Miguel? Esa historia comienza el 18 de enero del 94 a las 8:15 de la mañana, cuando desde diferentes puntos de la geografía gallega pues observa un objeto en trayectoria descendente. Era un objeto luminoso, de gran tamaño, que dejaba detrás de sí un rastro también luminoso, ¿no? Bueno, en principio, obviamente, eso se atribuyó a algún tipo de algún bólido, ¿no? Pero el caso es que esto sucedía, como digo, el 18 de enero del 94. Los científicos, los astrónomos del Observatorio de Santiago hallaron incluso el posible lugar del impacto, ¿no? Pero unos meses después, concretamente el 22 de abril de ese mismo año, del año 1994, reciben una llamada. Y es de una vecina de esta localidad, de Canto de Arriba, que le dice que hace unos meses escucharon un estruendo muy fuerte y que al día siguiente descubrieron este cráter, ¿no? Curiosamente, Canto de Arriba se encuentra a 1 kilómetro más o menos del lugar del impacto que hallaron los científicos, simplemente estudiando la trayectoria del objeto. Y desde luego es muy extraño, el cráter es 13 metros de ancho, 29 de largo, 1,5 de profundidad, árboles y tierra salieron despedidos a más de 100 metros del presunto lugar del impacto, pero como te decía, las anomalías vienen ya desde el principio en cuanto a lo que es el objeto en sí, ¿no? Porque, por un lado, calcularon que ese objeto volaba aproximadamente a unos 3 kilómetros por segundo, y cuando supuestamente la velocidad de un bólido es algo superior, entre 30 y 70. Luego también en cuanto al brillo, porque hallaron incluso a qué altura fue observado ese objeto, ¿no? Por los diferentes testimonios calcularon que aproximadamente estaba a unos 2-3 kilómetros de altura.
cuando por el brillo que presentaba debía estar a más altitud, ¿no? Bueno, una serie de anomalías que les llevaron a pensar incluso a la posibilidad de que se tratase de algún tipo de objeto militar y que detrás hubiera... ¿Estrellado en extrañas circunstancias? Sí, lo que pasa es que en el supuesto lugar del impacto, porque todavía no está aclarado que los dos fenómenos tengan algún tipo de relación, en el supuesto lugar del impacto no se encontraron restos de ningún tipo. Desde luego los científicos consultaron a determinadas instituciones, a la NASA, a instituciones espaciales, al propio Ejército del Aire, al Escuadrón de Vigilancia Aérea, al radar militar de Barbanza, que se encuentra a tan solo 15 kilómetros del lugar del impacto. En su momento declararon un portavoz del EVA que no se había detectado ese objeto en sus radares. Bueno, eso nunca lo vamos a saber, ¿no? Pero el caso es que tampoco no había ningún tipo... En principio descartaron cualquier tipo de objeto artificial, porque desde luego las autoridades no tenían constancia de la pérdida de ningún helicóptero, avión, algo similar. Se descartó la hipótesis del satélite artificial. Por supuesto, ya el mismo día del avistamiento, tanto la Guardia Civil como Protección Civil iniciaron las labores de búsqueda, sospechando que quizás se tratase del estrellamiento de un helicóptero o incluso de un satélite artificial. Allí no hay nada. Con José Lesta poco tiempo después del impacto, como si fueras un Kulik, ¿no? pero en Galicia, y llegas allí y ¿qué ves? Bueno, pues un cráter enorme. Un cráter que te describía anteriormente, enorme, 13 metros de ancho, 29 de largo, 1,5 de profundidad, y sobre todo lo más llamativo es el volumen de tierra y de árboles que salieron despedidos más o menos a unos 100 metros de... Pero no había restos de nada. No, no había restos de nada. De hecho, una de las últimas hipótesis que se barajó es que ambos fenómenos no tuviesen nada que ver y eso se debiese a algún tipo de corrimiento de tierras extraño de tipo explosivo, ¿no? Tenemos aquí un pequeño Tunguska, estas cosas pasan habitualmente, existen impactos sobre la Tierra que luego no dejan rastro. Esto, claro, desde luego los vecinos de la casa de 50 metros tuvo que producirles una inquietud impresionante y no sé si podemos darle alguna tranquilidad diciendo, bueno, esto es habitual, peligroso desde luego, imagino, pero ¿pasa de vez en cuando o no? Bueno, pues, hombre, siempre que caiga un meteorito, evidentemente algún resto tiene que dejar. ¿Qué es lo más raro de la crónica de Miguel Pedrero para ti, Miguel? Que no hay restos. Que no hay restos, claro. Un meteorito debe dejar algún resto, casi siempre, casi siempre. Siempre que haya un cráter debe dejar algo. Qué interesante, de verdad, haber planeado un siglo después, 30 de junio 1908, 7:17 de la mañana. Desde luego que estoy seguro que no estaremos ya aquí, seguramente, no lo sé, pero dentro de 100 años volverán a hablarse de los misterios de Tunguska, que cada uno adecúe sus teorías a la que más le parezca. Nuestros especialistas han hablado como de la sensación de que el cometa lleva todas las de ganar en este aspecto. Pero eso sí, qué evocadoras, qué tremendas son las imágenes de las expediciones, del resto de esa tierra, ¿no? De la desolación, de los árboles que con esas ondas de choque que nos han explicado aquí quedan extendidos. Parece un paraje de verdad de otro mundo, ¿no? Desde luego que ha sido maravilloso repasarlo con vosotros. Miguel Pedrero, gracias amigo por traernos estas noticias, estos datos tan precisos y que la próxima temporada quiero verte por aquí mucho más, en la nave del misterio. Cuando Miguel, quieras. gracias. Miguel Gilarte, lo mismo te digo, es un placer explorar el cosmos contigo y esto tiene que ver de alguna forma con el cosmos. Espero que tengamos muchas buenas noches de misterio aquí en Cuarto Milenio. Gracias, Miguel, como Gracias, siempre. Miguel. Y Alfredo Tiemblo, menudo descubrimiento, gracias por ese espíritu tan didáctico, tan abierto, para que aprendamos qué es lo que importa. Gracias, Alfredo. Espero también verte aquí el año que viene. Encantado. Y Santiago Camacho, ¿qué decirte, compañero? Tercer año de Cuarto Milenio, gracias por todo. Gracias por a ti, todo. un placer. Y seguiremos, dando mucha guerra y contando historias como esta que desde luego nos hacen aprender, que es lo importante, imaginar y buscar y leer, si es posible, porque hay muchos libros, cada uno con su teoría.